El día de hoy, primero me presento, yo soy Alex Salazar y seré el maestro de ceremonias a lo largo de todo el foro, La cultura, origen y rumbo de San Pedro Tlaquepaque. Me tendrán aquí todo el día. Para comenzar y dar inauguración a este evento, quiero presentarles al licenciado Carlo Anguiano Zamudio, quien es encargado de la coordinación de proyectos especiales en el gobierno de Tlaquepaque. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos por la participación en este evento sui generis, muy híbrido, muy de nuestros tiempos, muy actual. Les quiero platicar que el día de hoy y mañana, en todo el mundo, en los 5 continentes, en más de 500 países, se está realizando eventos similares por parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Como saben, San Pedro Tlaquepaque es una ciudad educadora desde el año 2022. Somos el único municipio del estado de Jalisco, uno de los pocos municipios del país que está involucrado en esta dinámica. Creemos y apostamos que es la cultura, que es la educación, los factores positivos para generar un cambio social positivo. Hoy, en conmemoración de estos días importantes, bajo el lema La cultura, fuente de creación y aprendizaje, estamos realizando este foro, que les doy la más cordial de las gratitudes por este esfuerzo que están realizando, y ahorita les voy a platicar qué vamos a hacer. El foro La cultura, origen y rumbo se refiere al pasado, al presente y al futuro de San Pedro Tlaquepaque. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra esencia, nuestra raíz? ¿Qué estamos haciendo en el Tlaquepaque de hoy como gobierno municipal, como sociedad, como organismos involucrados en crear una mejor comunidad? ¿Y hacia dónde vamos? La visión de futuro. Este evento, como lo pueden ver, y sí agradezco que sea con micrófono porque se está videograbando. Será videograbado y será transmitido mañana en cortes bien editados, profesionalmente editados de video para compartirlos con el mundo. Hoy, San Pedro Tlaquepaque compite para conseguir el Premio Internacional a las Ciudades Educadoras del año 2023. Metimos nuestra candidatura y la hicimos en base a proyectos de reconstrucción del tejido social, en la cual todas sus dependencias han estado participando y están involucradas en un nuevo Tlaquepaque. Con mucho orgullo les puedo decir que he visto estadísticas y se ha reducido en 5 puntos porcentuales la brecha de desigualdad en San Pedro Tlaquepaque gracias a una secuencia de buenos gobiernos, acorde a nuestros tiempos, acorde a nuestra realidad, encabezados por mujeres exitosas, por mujeres sensibles, comprometidas, que son la nueva cara de una sociedad mundial, donde la mujer tiene un rol protagónico y central y donde se está sintiendo que el cambio social se está haciendo en base a una nueva cultura y una nueva educación de los ciudadanos. Sin más preámbulo, se declara inaugurada este foro y les pido de favor, bueno, Alexis, que me haga el favor de convocar a los panelistas de la primera mesa para dar inicio a esta secuencia. Muchas gracias. La dinámica de estas mesas es que constamos con 3 panelistas. Cada panelista tiene un aproximado de 10 minutos, yo les haré su señal. Esta primer mesa, de hecho, me pidió de favor que las preguntas las hagamos al final de que todos los panelistas hayan concluido su presentación. Esto con el fin de que si tienen alguna pregunta que va a entrar interrelacionada con alguno de los 2 panelistas o de los 3 panelistas, puedan hacerla de manera general y ellos tengan la oportunidad de contestar igualmente de manera general, ¿vale? Entonces, comenzamos con nuestro participante Aldo Fierros con sus 10 minutos, yo les haré la señal y damos inicio. Bien, muy buenos días a todos. Agradecido de estar en este foro y compartiendo con todos ustedes, haciendo equipo con los compañeros de aquí de Cultura Tlaquepaque y esperando que sea de su agrado esta charla que tenemos. Obviamente son 10 minutos, hablar de el origen e identidad de San Pedro Tlaquepaque en 10 minutos, pues no nos da para abordarlo con la profundidad que requiere. Sin embargo, pues haremos un recorrido, ahora sí, como coloquialmente dicen, a vuelo de pájaro, es decir, de manera general, por esos puntos más clave que tenemos a lo largo del recorrido histórico por nuestro querido municipio de San Pedro Tlaquepaque. Iniciaría con algunos puntos importantes que son los símbolos municipales.
Y obviamente aquí lo tenemos a mi costado derecho, pues tenemos a nuestra bandera municipal, producto de un cómputo electoral que se hizo por parte del Instituto Electoral junto al gobierno de Tlaquepaque en el año 2008, producto de tres candidaturas o tres proyectos que se hicieron del lábaro municipal, y obviamente nuestro escudo, que también es una parte fundamental de esta imagen que da vida a San Pedro Tlaquepaque. Yo les pediría que analizáramos un poco el escudo que tenemos. Ustedes lo pueden ver ahí en el centro de nuestro lábaro municipal, y en este caso es un escudo que por ahí tiene su origen en mediados del siglo XX, por los años 50, con un presbítero muy importante de aquí de San Pedro Tlaquepaque, como fue el padre Laris, que así se le conocía con este apellido, y él es al que se le achaca la autoría del diseño de este escudo municipal, un escudo que también está en el reglamento de gobierno municipal, especificado en todos sus elementos que lo constituyen, y que en el año de 1995 también en la Gaceta Municipal es publicado todos los elementos que tiene constitutivos este escudo. Ustedes pueden ver en él, sobre todo en estos, es un escudo acuartelado con una forma lanceolada al final. Podemos ver elementos que le dan identidad a Tlaquepaque en términos históricos, religiosos y la cuestión alfarera, que también es muy importante dentro de nuestro municipio. Entonces podemos encontrar ahí en el campo superior derecho, del lado que ustedes están, podemos ver estos brazos cruzados, que es un símbolo sobre todo de la orden franciscana. Van a ser los franciscanos los que se van a encargar de evangelizar estas tierras. Entonces es un escudo franciscano, y abajo podemos encontrar la cruz de Jerusalén, que también es un elemento simbólico religioso muy importante, generado en la época de las cruzadas, con esta iniciativa por parte de la iglesia. Y también tenemos en el lado inferior, igual del lado derecho, estas llaves cruzadas que son el símbolo de San Pedro, y que justamente la cabecera pues tiene este elemento y este patronazgo en términos religiosos en la cabecera municipal, y sobre todo también esta cuestión del gallo, que también está relacionado con ese episodio bíblico también en el que aparece San Pedro. Y en el lado izquierdo, tanto superior como inferior, vemos elementos de la alfarería. Podemos ver ahí la cazuela, los elementos pues de obra y manufactura alfarera de nuestra artesanos tlaquepaquenses, y obviamente también el horno alfarero, que son elementos muy importantes de la identidad municipal. También tenemos ahí algunos elementos en latín, como es el art figuli arriba, ¿verdad?, que es el arte del alfarero, que ese es el significado en latín, y también en la parte inferior, en la parte de abajo, pues el prima opera fliginae homo, ¿verdad?, que la primera obra de barro fue el hombre, que también tiene este significado, y obviamente el tocado también con esta cuestión del adorno en verde, y también la parte pues del casco, ¿verdad?, que también es una parte importante y que también pues da el tocado a este escudo. También tenemos un himno que igual también tiene sus orígenes en el 2008, que se buscaron pues crear estos elementos identitarios de nuestro municipio. Y bueno, dejaría ahí la parte de los símbolos municipales, que es una parte importante para aperturar esta charla, pero vayámonos ahora a un recorrido lineal en la parte histórica de nuestro municipio, primero rastreando los orígenes. Quizá a lo mejor no tengamos tan fresco estos elementos de origen, sobre todo prehispánico o indígena. Sin embargo, hay zonas del municipio donde sí tenemos la presencia. Yo destacaría dos elementos. Uno, los elementos en lengua originaria, que son los topónimos en náhuatl. No voy a entrar mucho en profundidad porque uno de mis compañeros también hablará un poco de eso. Mencionaré algunos, por ejemplo, Tlaxicolcingo, Atlistac, Tepechi, Tlalípac, ¿no?, que ahorita pues son elementos que denominan justamente estas poblaciones antes de la llegada de los españoles, y algunos elementos arqueológicos que lamentablemente pues no se encuentran aquí, pero sí en el extranjero. Pongo el ejemplo de Tlaxicolcingo, que es como se le conocía a San Martín de las Flores. Ahí hay una colección de 144 objetos arqueológicos que se encuentran en el Museo del Muelle Branly en París.
rastrear vía en línea porque se encuentra en línea su acervo, lo podemos visualizar estas 144 piezas arqueológicas que están justamente donadas por un explorador francés que anduvo por estas tierras a finales del siglo XIX, principios del XX, León Diguet, y él es el donante de este acervo al museo que está allá en Francia. Entonces nuestras piezas y el patrimonio arqueológico lo tenemos en esas partes y algunos pobladores todavía por ahí guardan celosamente algunos elementos que bueno, pues hace falta por ahí algún espacio idóneo museal para también que haya esas partes, pero destacar que sí hay este rastreo prehispánico en el caso de Tlaquepaque, también por ahí Fray Antonio Tello, que es considerado el primer cronista de la ciudad o padre de la crónica jalisciense, en su crónica miscelánea del estado o de la provincia de Jalisco, menciona también tres principales del pueblo de Tlalípac, menciona a Coyot, a Chitacot y Tenatl, que son los principales de San Pedro y van a ser los emisores con la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán, producto de la conquista del entonces reino de Tonalán. Mencionar que el territorio que ocupa Tlaquepaque en época prehispánica era un territorio habitado en el valle de Atemajac y en el valle de Zapotepec, que es donde le da nombre a Toluquilla o el valle de Toluquilla. Estaba todavía con tribus de origen Coca y Tecuexe, que van a ser las dos etnias del centro de Jalisco que van a estar habitando esta área en el centro de Jalisco. Y en el caso de Tlalípac y muchos de estos pueblos que les mencionaba con el topónimo al inicio, van a estar sujetos al cacicazgo de Tonalá con la reina Sigualpili, Zapocintli, que pues van a tener esa relación en términos históricos antes de la llegada de los españoles. Producto de la conquista en Tonalá, pues va a seguir siendo sujeto en varios de estos pueblos al entonces corregimiento y parroquia o curato de Santiago de Tonalá. Entonces, Tlaquepaque y estos pueblos de origen indígena van a estar sujetos a el entonces corregimiento de Tonalá. Y otros pueblos, por ejemplo, San Sebastianito, Santa Anita, van a estar a otro corregimiento y a otro curato, que es el de Tlajumulco. Entonces hay una relación íntima también con estos municipios hermanos, tanto con Tonalá como con Tlajumulco, por estas cuestiones tanto coloniales como prehispánicas. Entonces la jurisdicción colonial va a estar un poco ligada a estos dos escenarios en la época colonial. Y pues muchas de las prácticas, formas, rituales en términos culturales y religiosos va a tener muchas de esas tradiciones origen colonial también, con estas manifestaciones que también no entraría a profundidad porque es también tema de otro de los compañeros que aquí me acompañan en el presidium. Y pues pasaríamos a la época decimonónica del siglo XIX, que hay elementos también muy importantes en el caso de San Pedro. Mencionar que algunas de estas poblaciones van a contar con ayuntamientos propios. Recordemos que en esa lógica de los ayuntamientos bastaba con tener cierto número de población para crear un ayuntamiento y los principales del pueblo hacían o presidían estos ayuntamientos. Así tenemos en el siglo XIX, Tlaquepaque va a ser una sede y un lugar importante en el marco histórico, regional y nacional. Mencionamos por ahí, por ejemplo, esta cuestión de que va a ser ruta de la independencia. Tenemos aquí una estela que nos marca justamente el paso de Miguel Hidalgo por estas tierras. Va a ser recibido antes de su entrada triunfal a Guadalajara cuando abole la esclavitud y va a ser muy bien recibido. Hay muchas crónicas de la época que mencionan cómo el padre de la patria fue recibido en San Pedro previo a entrar a Guadalajara y pues va a ser ruta de la independencia en 2 ocasiones cuando él visita Guadalajara. También, y es importante, tenemos por ahí nuestra sesión solemne que se realiza también producto de todo este proceso independentista cuando se da la consumación y lo que ustedes ya conocen que es muy importante, que justamente se declara la independencia de la entonces Nueva Galicia en Tlaquepaque, en San Pedro, por Pedro Celestino Negrete, y entonces San Pedro va a ser punta de lanza también a nivel nacional porque se da justamente meses previos a la declaratoria nacional también de independencia del país. Entonces es importante también mencionar eso y en esta causa federalista de los 200 años, pues muchos de sus localidades que contaban con ayuntamiento, en el caso de San Martín, Santa Anita, Toluquilla, en la misma cabecera de San Pedro, van a abrazar también la causa federalista, lo acabamos de ver en el marco de este año
con esas sesiones que tuvimos en las localidades, que mencionan justamente cómo ponen su voto de confianza a la causa federalista a través del voto general de los pueblos. San Pedro pues va a crearse una municipalidad también en el periodo decimonónico, después de haber sido directoría política, y ya en el siglo XX, y tenemos muchos de los cambios fisionómicos también que se empiezan a dar en nuestra cabecera y en varios de sus localidades. Entonces es un proceso importante también en el siglo XX que se da para la evolución de Tlaquepaque, sobre todo en estas cuestiones visuales, y que las podemos ver en fotografías de la época. Los invitaría a que buscaran ahí en el acervo de la Fototeca Nacional, hay fotografías muy importantes, y nos encaminaríamos un poco al tiempo presente. Mencionar, pues importante, ¿no?, cómo Tlaquepaque también ha sido una parte o un referente muy relevante en la cuestión también de la equidad de género, con los accesos también en las cuestiones políticas dentro de la zona metropolitana y de la zona del estado. Ha sido un referente Tlaquepaque en esta cuestión del acceso a estas posiciones en la cuestión de la geografía electoral, y también la importancia del turismo, que ha sido un polo turístico, sobre todo la cuestión artesanal, que desde el siglo XIX con Pantaleón Pandura y toda esta generación de artesanos tlaquepaquenses han dotado a Tlaquepaque de esta identidad, ¿no? Los viajeros extranjeros quedaron maravillados de la entonces Villa de San Pedro, justamente por la habilidad que mostraban en todas las piezas que creaban, y eso dio pie también a la declaratoria de pueblo mágico de nuestro municipio, en ese polígono que tenemos junto a su centro histórico, con todos estos elementos históricos muy relevantes. Quizás son los elementos que yo destacaría, y lo dejaría aquí. Si hubiera alguna inquietud, pues al final con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, hablar de San Pedro Tlaquepaque es hablar de una población rica en cultura que se alimenta de la diversidad de aspectos que por naturaleza componen este mismo concepto, es decir, su historia, su economía, sus tradiciones y manifestaciones artísticas, todo aquello que configura nuestra identidad. San Pedro Tlaquepaque se compone de 12 grandes vertientes comunitarias, seguramente conocidas por ustedes. Voy a comenzar por aquellas que en algún momento contaron con un ayuntamiento, como lo decía el cronista Aldo, nuestros pueblos viejos, los que tienen existencia prehispánica o colonial, es decir, Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Martín de las Flores, San Sebastianito, Toluquilla y Tateposco. Aquellos lugares de flores y abejas que están sobre la ladera, lugares de agua blanca, los que están en la vera del cerro o tras él. Santa Anita ha sido desde finales del periodo virreinal un sitio de peregrinaje. Los romeros visitan a lo largo del año, y una vía importante que marcó desde tiempos coloniales a esta población fue el Camino Real de Colima, que le dio una activa vida económica, y por su ubicación fue y es una de las vías más importantes de acceso a la ciudad, la puerta sur a Guadalajara. La esencia del jalisciense es la fiesta charra. El jaripeo ha sido una parte importante de la tradición de Santa María Tequepexpan. En él, inicialmente sus pobladores se desempeñaron en el cultivo del maíz, frijol y hortalizas. San Sebastianito, en él se conserva la tradición musical del mariachi y la banda de vientos de tradición militar. Es considerado como parte de la ruta franciscana de evangelización, y su iglesia es una muestra clara del arte barroco con elementos de arte tequitqui en nuestro país. Toluquilla, antes llamada Zapotepec, en ella se encuentra al poniente un ojo de agua que ha sido y es una fuente indispensable para proveer a sus moradores del vital líquido, tanto para el consumo en sus hogares como para el riego de la actividad agrícola. Durante varias décadas se convirtió en un balneario muy concurrido, que al bajar sus niveles de agua pues fue clausurado para su protección. La alfarería es una práctica ancestral en Tateposco. La fabricación de cántaros para agua y piñatas formó parte importante de su economía. Las arcillas se extraían del entorno, la blanca o blanda era de la comunidad de los puestos y la negra o dura del cerro del Xolotl y de la presa. Anteriormente en Tateposco existían 80 familias que se dedicaban a la fabricación de cántaros. Y bueno, San Martín de las Flores, una localidad impregnada de ritos, tradiciones y festividades que se remontan muchas de ellas a tiempos prehispánicos. Es parte de una colectividad que se niega a perderse en una enorme urbe y que en estos tiempos de constante cambio y modernidad se repliega para que no mueran y trasciendan en el tiempo. En cada una de ellas que acabo de mencionar, generalmente había una convergencia.
además de la agricultura y la ganadería como actividades económicas, en la forma de socializar, en su arquitectura, en sus usos y costumbres y, claro, en las manifestaciones culturales y religiosas, ahora ya tradicionales y de alto valor patrimonial. La alfarería, charrería, el jaripeo, danza y músicas con los que comenzaba a forjarse ya la identidad. Tiempos en los que el sincretismo, por supuesto, comienza a aparecer para dar paso a una nueva era. Después, pues bueno, tenemos 3 delegaciones más contemporáneas, símbolo de crecimiento y fortalecimiento de nuestro municipio: López Cotilla, Las Juntas y San Pedrito, que a través de su historia pues, nos cuentan cómo los nuevos comercios propios del crecimiento de la urbe fueron ganando terreno ante las necesidades y demandas de una creciente población y que hoy en día se posicionan como referentes de actividad comercial. Aquellos donde el carril, la danza de conquista y la ex hacienda del Cuadro son testigos fieles de aquel San Pedro que comienza a ser más moderno, pero aún tradicional. Hablemos de las agencias que atienden en gran medida al crecimiento de la urbe, pues inicialmente fueron extensiones de otra delegación, comisarías o incluso haciendas, pero que debido al constante quehacer y productividad se han convertido en localidades administrativas y productivas de suma importancia, es decir, la Ladrillera, Loma Bonita y La Calerilla, siendo esta última la de mayor superficie agrícola del municipio. Estos por ser un asentamiento de reciente creación y habitados por gente de distintos lugares de la zona metropolitana, de Guadalajara, de Jalisco y de otras entidades federativas, pareciera que la identidad o cohesión social no son tan arraigadas como en la mayoría de las poblaciones del municipio que tienen origen prehispánico o virreinal. Pero a pesar de todo esto, suman en gran medida al municipio que actualmente conocemos. Por último, pues bueno, hablar de la cabecera municipal. Estamos hablando del origen del pueblo de Tlaquepaque, que se remonta a un periodo prehispánico, cuando formaba parte del reino de Tonalán o Tonalá, y comprendía parte de los valles de Atemajac, Toluquilla o Zapotepec. La región estaba habitada por 2 grupos culturales, como ya lo mencionaba el cronista, que son los cocas y los tecuexes. Tlaquepaque, sobre lomas de barro, aunque en realidad no se conoce su fecha exacta de fundación, sus 2 templos son un referente claro del periodo colonial. Desde sus inicios fue un referente alfarero, sin embargo, no es hasta el siglo XIX que toma fama internacional gracias a las creaciones artísticas de sus alfareros. Antes de esta época era conocido como una villa de descanso para las clases de élite eclesiásticas y civiles. Actualmente, como cabecera municipal, es el centro operativo, político y administrativo. Si habláramos de las diferencias que tiene una de la otra, no sería difícil hacerlo considerando que cada una de ellas goza de un arraigo e identidad propias, incluso hablando desde sus danzas y gastronomía, pero desde un punto de vista antropológico son, desde su individualidad, una comunidad. En este breve recorrido podemos darnos cuenta de la importancia que tiene cada uno de estos terruños en la fuerte membrana de identidad tlaquepaquense, que se ha consolidado al pasar de los años, una localidad en constante evolución y renovación, respetuosa de sus costumbres y tradiciones, respetuosa de sus ciudadanos y guardiana de su identidad. Gracias. Yo creo que este es un foro muy importante y un tema muy importante para considerar y conocerle el origen y la identidad de nuestro municipio. Jalisco es uno de los estados más ricos culturalmente en expresiones artísticas, que produce artistas al por mayor en todas las áreas y aparte y con una técnica, sobre todo en alfarería, que no la iguala a ningún otro estado en el país. Otros podrán tener textiles, podrán tener manifestaciones de gastronomía, que nosotros también las tenemos muy ricas, pero en cuestión alfarera, de verdad que nosotros tenemos una amplia gama. Como podemos ver en el museo, cuando ustedes quieran ver, ahí están los pasillos para que vean todo lo que tenemos. Y precisamente como decía Jorge y nuestro cronista Aldo, Tlaquepaque está sentado en una zona de barrizales y es una zona de barrizales muy rica porque no nada más da consistencia y unión a la mezcla, sino que también da tonos, colores y olores. El barro de olor, por ejemplo, que tenemos aquí en Tlaquepaque y en Tonalá, nada más hay 2 lugares que lo tienen en el mundo. Uno es en Portugal y el otro es en España.
y aquí en Tonalá, que también, bueno, como bien decíamos, en un principio, en la época prehispánica, pues todo era un conjunto, y las técnicas tradicionales de cerámica tradicional, de bruñido, esas son las que más se hacían en todo el mundo, pues. Ya después, con la conquista, ya se viene el vidriado y se vienen otras técnicas que persisten y subsisten en la actualidad y le dan nombre a nuestro municipio. Por ejemplo, entre las técnicas, hablando de identidad, como bien decía Jorge, la identidad es todo lo que, el conjunto de actitudes, de costumbres, de tradiciones, de modos de ver, de idiosincrasia que nos acerca y nos cohesiona como grupo, y a la vez nos identifica, pero nos separa pues de otros grupos diferentes. Aquí en San Pedro Tlaquepaque tenemos algo muy interesante, que son varias técnicas, como son estas alfareras que les digo, que tenemos, por ejemplo, la del barro bruñido, tenemos la del barro vidriado, tenemos cerámica contemporánea se está haciendo también el petatillo, se hacía mucho aquí. Por ejemplo, a mi madre, mi abuela, decía en su loza, que era su loza de boda que le dieron en el pueblo, era loza de Tlaquepaque, y es loza vidriada, loza con unos colores que ya ahorita no se están usando, pero que le dan el carácter pues de esa época y lo distinguen de los 50, 60. Otra de las técnicas que se hicieron y son nuevas también aquí es lo del papel maché, que hace por ahí por los 50, 70 se empezaron a promover algunos pintores y hacían, y todavía siguen haciendo cosas de muy buena calidad, pero los primeros eran hasta unos payasitos, pero son característicos. Luego tenemos también la madera. La madera también hemos incursionado en esa técnica artística, y se hacen hasta, bueno, no nada más esculturas, sino también otros muebles. La piel, permítanme, ya se me secó la garganta. La piel, la técnica de la talabartería también es muy importante, porque aparte, gracias, tenemos la charrería y que es, muchas gracias. Tenemos la charrería, ya, muchas gracias. Tenemos la charrería, y eso también nos hace que los productos de piel tengan una calidad excelente. Hay una de las técnicas también artesanales que no es muy conocida, bueno, sí es conocida, pero se ha estado olvidando un poquito, que es el vidrio soplado. Ya se nos fue a otro municipio, sí se sigue vendiendo, pero es uno de las técnicas que se inspiraron en uno de los mejores artesanos que ha habido, que es Odilon Ábalos, que venía de Puebla, se instala en Guadalajara y empieza a hacer formas utilitarias, jarros, vasos, etcétera. Pero en sus tiempos libres se pone a hacer escultura en vidrio soplado y hace unas maravillas que deja escondidas, pero en algún momento, por ahí por los 50, se descubren, la familia la saca a la luz, y entonces lo retoman también los abundis. Vienen y ponen aquí también en los 70 una fábrica de vidrio soplado, y retoma toda esta tradición. Hay otro muy importante que ese lo hizo el vidrio rojo de Camaraza. Ese también tuvo un éxito, era una técnica maravillosa, era un vidrio rojo, fuego impresionante, pero nadie lo ha podido ya igualar. Y aquí se vuelven a hacer otra vez las diferentes formas de trabajar el vidrio, que es el vidrio soplado, las esferas de azogue, el vidrio estirado, que todavía aquí se puede encontrar, y se hacen miniaturas preciosas con ese vidrio con color y formas de animalitos y demás. Y el vidrio de pepita, el cristal de pepita, que también se hace con una
con un punzón se va resacando en la parte exterior de la figura, del jarrón o del vaso, y se hacen guirnaldas y flores que son preciosas, ¿no? Hay también la lámina repujada. Había un artesano aquí, don Francisco Jauregui, que hacía espejos y lámparas preciosas, y se siguen haciendo. El latón, el vidrio emplomado y las lámparas de cobre, que tenemos aquí varias fábricas y herrería muy buenas. Dentro de todo esto, bueno, la alfarería es parte importantísima de esta técnica, pero la quiero tratar al final porque quiero dar otros detalles. Otras de las expresiones que tenemos nosotros, como ya comentaba también, y se refleja en las delegaciones, son la música y las danzas. Esa música que nos viene también desde nuestros orígenes prehispánicos, y que son para expresar devoción a los dioses, alguna agradecimiento a toda esta religión que teníamos antes, prehispánica. Pero a la hora de la conquista, los franciscanos, no nada más aquí, sino en todo el territorio de la Nueva España, ven la manera de utilizar esas expresiones de música, de danzas, de coloquios, para poder llegar a través de ellos a conquistar y a todos los pueblos indígenas que teníamos. Y de ahí, de ese mestizaje, surge una riqueza impresionante. De ahí tenemos danzas pastorelas, que en Tateposco son bellísimas y no pueden salir de ahí porque son patrimonio exclusivo. Tenemos también las danzas de los viejos nuevos, de los viejos rotos, la de los pinoleros que se llenan en Cuaresma, se llenan de pinole para poder pues manifestar su adhesión pues a esa también identidad que les da esa delegación de San Martín de las Flores, que es donde se da. La música aquí se da, no nada más acompaña las danzas, la chirimía, que esa también es una mezcla que es indígena por el tambor, y la chirimía, que es una flauta de barro que traían los españoles también del sur de España. Ellos subsiste todavía poco, pero sí se da, y hay quien todavía, y es de aquí de Tlaquepaque, lo sigue conservando. Y la música de mariachi, que por ahí por los 40, y gracias también a toda la música y las películas mexicanas, que muchas se vinieron a filmar aquí en Guadalajara y en Tlaquepaque, pues tenemos el Parián lleno de mariachis y pues todo esto que vienen a buscar los extranjeros y nosotros mismos, que queremos pasar un buen rato. Las danzas aquí, los que tenemos, estas que mencionaba de los viejos rotos, que se bailan con máscara y con máscara de barro. Aquí también hay una tradición muy importante en San Martín, y que está haciéndose el protocolo para que sea patrimonio inmaterial del Estado, que es la judea. Al principio, esta judea era con máscaras de barro, y los personajes, aparte de su indumentaria, era con esta máscara que decía qué personaje era, ¿no? Podría ser San Pedro, Barrabás, el propio Jesús, los soldados. Y esto ojalá que se volviera a retomar, porque sí es muy importante. Las tradiciones sí cambian, pero también tiene que haber esa apertura hasta los nuevos tiempos. Pero sí es importante que los orígenes se sigan conociendo y se sigan conservando. Eso también nos da la identidad a un pueblo. Bueno, pues tenemos también fiestas civiles y fiestas religiosas, y mucho de gastronomía también, igualmente con esta mezcla y sincretismo delicioso. Bueno, pues muchas gracias.
A continuación, y una parte interesante de aquí, ya que por lo que veo en nuestro panel, la mayoría de los compañeros que el día de hoy están aquí presentes son parte fundamental del manejo y gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Entonces, abriremos un apartado de preguntas y respuestas donde nuestros panelistas contestarán de forma horizontal a las preguntas que ustedes hagan. Yo creo que van a salir preguntas muy interesantes. Entonces, levantamos la mano para que nuestra compañera les pueda pasar el micrófono, por favor. Si alguien tiene una pregunta, la puede levantar. Por acá. La verdad es que la historia y la composición de nuestro municipio es maravillosa. Con tantos pueblos que convergen a ser un municipio, ¿no? De una u otra forma. Pero yo tengo una duda. Yo de chiquito de pequeño, venía de aquí de la colonia Atlas, que aquí están mis bisabuelos sepultados aquí en el panteón y muchos de los familiares, y decían, vamos a San Pedro, ¿sí? Y no decían Tlaquepaque, decían, vamos a San Pedro. Y después a mí me brincó el tema de que el municipio era Tlaquepaque y yo me quedé con la idea de que esta parte era San Pedro y todo el municipio era Tlaquepaque. Y después ya se hizo el tema de poner San Pedro Tlaquepaque. Ojalá y que me pudieran aclarar cuál fue o por qué o cómo está esa composición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al maestro David. Bueno, el término de Tlaquepaque, entendido como el municipio, viene de la derivación en náhuatl de Tlalipac, ¿no? Es como castellanizar ese topónimo de origen náhuatl que le da nombre o identidad a todo el municipio. Y lo que menciona de San Pedro, obviamente ubicamos para quienes somos originarios de aquí de Tlaquepaque que San Pedro es la cabecera, ¿verdad? Entonces, mucha de la documentación colonial con la que se refiere a la cabecera es como San Pedro, así aparece inclusive en los mapas de la época. Mencionar que en la época colonial así se le va a denominar a San Pedro, pero refiriéndonos a la cabecera, cada delegación con los nombres primero en origen náhuatl, ahora ya después con los patronazgos de los santorales que les tocó la refundación producto de la conquista española a los pueblos, por ejemplo de Tlaxicolcingo, que es el lugar donde abundan las abejas o las ceras, que era San Martín en tiempos prehispánicos, pues San Martín producto de la conquista espiritual. En el caso de Tlaquepaque va a haber un decreto en 1917 por el entonces gobernador Manuel Aguirre Berlanga, en el que decreta en 1917 que al municipio solamente se le debe llamar Tlaquepaque, justamente porque había esta inquietud de si San Pedro se refería solamente a la cabecera o a todo el municipio. Hay que recordar que en estos tiempos revolucionarios también hay muchas iniciativas de cambios de nombre a las localidades, porque producto de esta cuestión de la guerra cristera y de la cuestión de esa separación un poco de iglesia, estado, producto de años así convulsos, hay muchas iniciativas por desfanatizar a los pueblos. Por ejemplo, hay otro, en el caso de San Martín, que también fue muy fuerte el agrarismo en la región. Hubo una iniciativa que llegó inclusive al Congreso del Estado para cambiarle el nombre, en lugar de San Martín, a Ayala de las Flores, en relación al plan de Ayala de Emiliano Zapata. De hecho, su plaza principal se llama Emiliano Zapata, plan de Ayala, es el nombre que se le da en 1979. Entonces, va a haber un poco de quitar esos nombres, aunque no va a llegar a un decreto. En el caso de Tlaquepaque sí, porque el gobernador lo establece en 1917, que solamente se le va a denominar Tlaquepaque al municipio. Y en 2011 pues se da otra vez este cambio de denominación, que es como actualmente la tenemos y que regresa con esta denominación de San Pedro Tlaquepaque, pero ahora sí a todo el municipio. Entonces ahí han parido chayotes un poquito los de INEGI, las estadísticas, porque de repente lo vemos como Tlaquepaque, a veces lo vemos como San Pedro Tlaquepaque, pero ha sido justamente por esta evolución en los procesos históricos, en las denominaciones de estos cambios de los nombres. No sé si con esto aclaré un poquito, doctor David.
Yo, a título personal, preferiría que al municipio se le denominara Tlaquepaque, Tlalipa, que en la derivación de origen náhuatl, y San Pedro, como la mayoría lo conocemos, pues es la cabecera municipal que justamente, ¿no? Aunque es un poco complicado y de controversia un poco estos temas que ahorita menciona el doctor David, en el sentido de que hace 8 días tuvimos nuestro Congreso Estatal de Cronistas en Tlajomulco y mencionaba el cronista de ahí las autoridades, pues Tlajomulco de Zúñiga, también por un decreto del general revolucionario en época de Lázaro Cárdenas, y mencionaba, pues también tenemos esta idea de que a lo mejor nada más Tlajomulco, Tlaxomulco, que era la derivación de la palabra náhuatl, ahí en el cacicazgo pues de Tlajomulco, y mencionaban, pero algunos como son fan de dejar solamente Tlajomulco o Tlaxomulco, hay otros que dicen, no me toques a Zúñiga para nada, ¿no? Entonces, quizá ahí las políticas públicas nos puedan dar mejores herramientas para socializar mejor esas partes, pero bueno, los elementos históricos ahí están y vemos estos cambios ahí entre Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, pero bueno, pues la ubicación geográfica nos referencia justamente esos lugares, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, muchas gracias por asistir a esta conferencia de expositores. Tengo una duda y a ver si me puedo dar a entender, porque la traigo así. Con la modernidad que viene, sabemos redes sociales y todo eso, quiero que ustedes de uno me definan qué costumbres sí se tienen que quedar permanentemente aquí en Tlaquepaque. Bueno, creo que los tres vamos a tener un punto de vista similar, pero distinto de explicar. Es que finalmente todas las costumbres y tradiciones que nos definen como municipio y que nuestra ciudadanía son los portadores de cada una de ellas deben de permanecer. Finalmente esta evolución, este cambio, esta modernidad se ha dado desde la era prehispánica, como lo hemos dicho, lo decía Aldo, lo mencionaba yo y lo mencionaba la maestra Carla, y cada uno de ellos es parte de nuestra identidad, es parte de Tlaquepaque, es parte de los tlaquepaquenses. Entonces, ¿cuáles deben de continuar? Todas deben de continuar porque son parte de lo que somos, ¿no? Lo decía la maestra Carla, algunas pues bueno están sujetas a cambios, a evoluciones, pero finalmente si no pierden la esencia, esa costumbre o esa tradición sigue siendo parte de nosotros. Aunque cambiara, es parte ahora entonces de nuestra historia y sigue siendo parte de lo que actualmente somos. ¿Cuáles se deben de conservar desde mi punto de vista? Todas, porque son finalmente nuestra identidad. Quizá para redondear un poquito lo que menciona Jorge, el mismo término de cultura no es estático, es cambiante, es dinámico, es parte de esa diversidad y lo vemos, ¿no? A pesar de que componemos un municipio, al final de cuentas también compartimos una identidad común como municipio, a pesar de esas particularidades o esas individualidades con los perfiles que tienen las delegaciones. E inclusive diría que la misma tradición, pues no solo conservarlas, sino hasta rescatarlas, que lamentablemente también han desaparecido, ¿no? Porque, por ejemplo, también se mencionó danza de conquista, que ya no hay en el municipio y en algunas delegaciones como Tateposco y San Martín se hacían. Otra danza que también se hacía, en el caso también de San Martín, las chimacas, que conocimos mejor hoy como tastoanes, que también hay, y hay fotografía de la época que también nos refiere cómo se realizaba esa tradición. Entonces yo diría que no solamente conservarla, sino también hacer un rescate y entender también que estas tradiciones, lo decía la maestra Carla hace un momento con el tema de la judea, se usaban máscaras, algunos elementos a esa modernidad, y a veces es un poquito del tema de discusión, ¿no? Para quien es muy purista va a decir, híjole, se perdieron elementos muy importantes de la tradición, hablando de máscaras y quizá la manera de vestir que se usaba en la época, pero el coloquio permanece intacto, es decir, los diálogos, la oralidad sigue tal cual como hace muchísimos años. Hay elementos que sí se han transformado, que los propios cambios pues los traen, pero también si no se hubieran dado esos cambios y esas intervenciones, no sería la Judea lo que es hoy. También gracias a eso pudo despegar esa tradición. Y vemos también otros ejemplos en los que es todo lo contrario, se encierra, se encapsula. Lo decían con la pastorela de Tateposco, ellos no permiten que salga para nada. Y creo que todas estas particularidades, pues al final hay que respetar toda esa idiosincrasia, porque son los portadores justamente los que van a decidir hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque también estos cambios no se dan si ellos no están de acuerdo, o se dan si ellos están de acuerdo. Entonces al final también es una negociación y parte de toda esa reproducción cultural que tenemos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, buenos días. La pregunta es más como a manera de duda. Hay
me ha tocado escuchar un dicho, pareces jarrito de Tonalá. Sin embargo, fuera de aquí, de Jalisco, me ha tocado escuchar lo que dicen, pareces jarrito de Tlaquepaque. Entonces, no sé, la pregunta es más bien, ¿cuál es el origen de esta frase? Si es allá en Tonalá, si es aquí en Tlaquepaque, porque mayormente aquí lo utilizamos, parece jarrito de Tonalá, mal hecho y sentido. Así, si mal no recuerdo, es la frase completa del dicho, pero me ha tocado escuchar fuera de aquí de Jalisco que se lo atribuyen a Tlaquepaque, cuando pues aquí en Tlaquepaque mayormente no se genera tanto esta parte del jarrito como si es en Tonalá. Esa sería mi duda. Bueno, sí se realizaba, como mencionaba en la parte, cuando hablaba de Tateposco, precisamente era donde se hacían los jarritos, ¿no? Entonces, siempre va a existir esta interrogativa, porque finalmente Tonalá y Tlaquepaque, pues bueno, comparten, son hermanos de barro, ¿no? Hay bancos aquí, hay bancos allá, pero también está la otra, o sea, está Guadalajara, la canción de Guadalajara, Guadalajara, con Tlaquepaque y sus olorosos jarritos. Entonces, siempre está entre Tonalá y Tlaquepaque, pero lo que sí es que Tlaquepaque también era un punto referente y específicamente en Tateposco, lo mencioné, había 80 familias que anteriormente se dedicaban a hacer jarritos para el agua. Entonces, creo que va a ser una compartida siempre con Tlaquepaque, a menos que me equivoque y el señor cronista me pudiera corregir en esa perspectiva que yo tengo, pero finalmente desde lo personal creo que la disyuntiva siempre va a estar. Tonalá y Tlaquepaque, ¿por qué? Porque comparten esa hermandad en el barro, en los artesanos. Si bien ya actualmente nos distinguimos, como lo decía la maestra Carla, por técnicas, quizá por las familias, por estas herencias que han ido, herencias tradicionales de tradición, pues, que se han dado, pues finalmente ya hay un distintivo, pero antes era una misma comunidad y aunque se distinguía, pues los bancos eran los mismos. Quizás sin hacer distinción de si los jarritos son de allá o de acá, vayamos a ver los escudos, ¿no? En el de Tonalá dice Cuna Alfarera y a Tlaquepaque se le conoce como la Villa Alfarera. Entonces los dos, como decía Jorge, comparten este oficio. Quizá yo pondría en el mapa la cuestión utilitaria que se le dio al barrio, al barro. Al inicio aquí en Tlaquepaque sí se empezaba a elaborar, lo mencionábamos, pero después tomó fama a través de los moneros y ahora con estas obras de arte más con el punto fino de las técnicas, como lo mencionaba Carlita, y quizá más ese barro utilitario, los jarritos, etcétera, pues los podemos ver más presentes en el Tianguis de Tonalá justamente ahorita que en época actual, pero eso no quiere decir que anteriormente también se usara aquí alfarería utilitaria en Tlaquepaque, que también la hubo. Pero yo creo que esa fama ahora, en tiempo presente, hablando del día de hoy, quizá está un poco más presente en Tonalá con estos objetos de arte utilitario elaborados en barro. Pero la coincidencia pues es desde tiempos prehispánicos, tanto en estas técnicas, los materiales y propiamente las características que compartíamos y que nos hermanan a estos municipios alfareros ambos. Yo me sabía ese dicho, que dicen que pareces jarrito de Tonalá por prieto, feo y sentido, porque se rompen con mal cocido y mal hecho. Pero es exactamente eso, de que somos un municipio que también compartimos ese tipo de barro con Tonalá, y entonces el comercio era más bien de Tlaquepaque y se llevaba a las ciudades. Por eso en Guadalajara decían loza de Guadalajara o loza de Tlaquepaque, porque allá se vendía, pero se juntaba, los artesanos traían para acá y traían pues no eran los artesanos propiamente, eran los arrieros que traían las cargas de loza. Y sí, eso es la loza, como decía Aldo, era la loza, al principio era loza de fuego y loza de agua. La loza de fuego es para cocinar, para engretada, para servir, y la loza de agua son los jarritos y son las jarras, los botellones. Entonces, y ya de ahí, ya en el siglo XIX ya sale lo de, empiezan en Tlaquepaque nada más, no en Tonalá, a hacer las figurillas de excepcional belleza y retratos impresionantes.
pero sí, los jarritos pueden ser también de allá, pero aquí también hay. Última, esto es algo en lo que ustedes son muy expertos. Bueno, teniendo en cuenta que el tiempo va obligando a las tradiciones y costumbres a cambiar y evolucionar sin perder claro su sentido y esencia, qué es lo que las mantiene a fin de cuentas? La globalización y el turismo en muchas ocasiones cambia drásticamente o desaparece del mapa aspectos importantes de los pueblos. Desde su experiencia y punto de vista, ¿de qué forma las personas en su comunidad pueden salvaguardar pues sus tradiciones y costumbres? Pues primero que nada, bueno, es igual que la herencia alfarera, ¿no? Va de familia en familia. Primero nos toca a los que estamos del otro lado. Es decir, bueno, ahorita esa me la sopló la maestra Carla, ¿no? Pero el consumo de, por ejemplo, en la alfarería es muy importante porque finalmente las generaciones nuevas se desinteresan por continuar haciendo. Entonces, pues bueno, ya no hay un sustento, ya no hay algo que refuerce en lo monetario continuar con, ¿no? En el caso de las otras tradiciones, ¿cómo? Pues bueno, los portadores tienen ese arraigo en el que nadie se puede meter. Son solamente ellos los que se consideran hasta cierto punto responsables de lo que sucede con ello. Porque finalmente son muy cerrados, en realidad, cuando una tradición es muy arraigada, como lo han mencionado, ejemplo, las pastorelas de Tateposco, ¿no? Ellos no sacan sus pastorelas bajo ninguna circunstancia de su localidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la propia comunidad? Bueno, continuar protegiéndola, continuar con estos, son grupos generalmente los que las conservan y son ellos los que deciden y definen qué pasa con esa tradición o con esa tradición en general. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, desde el otro extremo, respetar, y difundir y documentar hasta donde ellos permitan que se pueda hacer, ¿no? Dentro de, es responsabilidad de ellos, desde mi punto de vista. Sí, exactamente, es algo, por ejemplo, en cuestión de la artesanía, es la globalización te cambia una perspectiva, te cambia, entran nuevos materiales. Antes guardábamos todo y cocinábamos en barro, ahora son tupperware y son otros aluminios y cosas así, ¿no? Que ya son más prácticos, más baratos, etcétera. No se rompen tan fácil, pero la esencia, el tener esa pieza de loza, disfrutarla, olerla, saborearla, eso es lo importante. Y yo creo que hay que también enseñar dentro de las escuelas, enseñar en los centros culturales, como lo hacemos aquí en el refugio, lo hacemos en el Museo Pantaleón Panduro, lo hace Cultura, tratamos de hacer eso para que también la gente sepa, conozca y bueno, lo adapte o no a sus necesidades y a su vida cotidiana. Y que lo valore y sus valores también. La cultura popular, las danzas, la música, la gastronomía, eso también hay que inculcárselo a los jóvenes y a la gente en general. Es muy padre ver cuando hicimos lo de Sabor a Jalisco, de que con toda la cocina prehispánica, porque había cocina prehispánica y cocina mestiza, la gente se encantaba con los sabores y no los conocía, pero los consumía y se llevaba para su casa para llevar. Entonces, dar a conocer, eso yo creo que es una de las partes esenciales que debemos de tener, educación, gobierno y los centros culturales. Perfecto. Pues para dar entonces término a esta mesa de diálogo, no me queda más que agradecerles su presencia, su tiempo y su conocimiento. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Y al auditorio en general les pido un fuerte aplauso a nuestros maestros conferencistas, por favor.